Bien, voy a platicar el día de hoy con el presidente de la CONCANACO Servitur, de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios, Turismo en México. Yo les he contado que el sector terciario, el sector del comercio, de los servicios, del turismo en la República es uno de los sectores económicos más importantes, que le da un soporte muy sólido a la economía mexicana, que genera empleos formales muy destacados en el país y que ha tenido un crecimiento pues relevante, ¿no? Relevante, y que con ello pues ha hecho crecer a la economía del país. Es Octavio de la Torre. Han hecho una encuesta nacional a los socios de las canacos del país para ver cómo se sienten los comerciantes, los empresarios, con los temas que impactan al desarrollo empresarial, ¿no? ¿Qué es lo que le preocupa a los comerciantes? ¿Cuáles son los temas que están en su agenda y que inciden directamente en la efectividad y en la productividad de sus negocios? Vamos a hablar de ello con Octavio de la Torre. ¿Cómo estás, presidente? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, querido amigo? ¿Cómo estás, Héctor? ¿Qué dice el Bajío? Oye, me da gusto saludarte, y me dicen que estás en Brasil. ¿Andas de trabajo, presidente, o estás en algún tema de ocio y de placer? No, fíjate que mis hijos son seleccionados nacionales de karate y compiten en el Panamericano de la especialidad, entonces llegué hoy, no he dormido nada, para verlos hoy y mañana, entonces estoy aquí esperando la competencia. Eso sí me tiene nervioso, fíjate. Pero la verdad es que disfrutando y bueno, por supuesto, pues con mucho gusto de platicar contigo, ¿no? De este tema que me parece relevante para todos y para todas. Bueno, pues primero mucho éxito a los chicos y cuídense, que lo disfruten mucho. Oye, Octavio, a ver, es una encuesta, gracias. Entiendo, que da una serie de datos seguramente de cómo se sienten tus colegas en todo el país. A ver, ¿qué es lo que más les preocupa ahora mismo, a los temas que más les interesan a los empresarios del sector comercio, servicios y turismo en México? Fíjate que fue una encuesta que hizo Arias Consultores y hubo más de 1,041 respuestas. La metodología, de acuerdo con este especialista, es que cumple con las características para tener un resultado cerque a una realidad que nos confirman 3 temas. A ver. Primer tema que más preocupa, la seguridad. La seguridad. Segundo tema que más preocupa, la corrupción. Y otro tema del mismo nivel, en otra pregunta, que también nos preocupa, es la economía laboral informal. Okay. Entonces, fíjate que esto viene a fortalecer las propuestas que hemos venido presentando tanto a la presidenta electa como al equipo de transición en esos 3 aspectos. En el aspecto de la seguridad, que se ha abordado de manera seria, que incluso la propia presidenta electa ya hizo manifestaciones al respecto del delito de extorsión. En el tema de la corrupción, en cuanto a que, pues sí, uno de los principales problemas que tenemos al día de hoy es la impunidad, y dentro de la corrupción pues están todos aquellos que ocupan un cargo sin tener las competencias. Y por supuesto, el otro tema que se aborda es la economía laboral informal, que le hemos platicado contigo, en donde pues el 55% de la población, estamos hablando de un número muy importante de mexicanos, pues se encuentran en este segmento y no tienen prestaciones. Ahí fíjate que la organización es muy empática con este segmento, porque obviamente pues al ser esta organización fundadora del IMSS, del Infonavit, de Fonacot, al siempre estar viendo por los trabajadores, pues nos preocupa la condición en la que se encuentran los trabajadores que están en la economía informal. Pero también en este ejercicio se plantea qué tanto o cuál es la percepción en cuanto a la corrupción en el Poder Judicial y si tuviera que haber una reforma o una modificación al mismo. Y ahí fíjate que el resultado también es interesante, ¿no? Porque sí se habla de que la percepción es de una alta corrupción, pero también identificamos que hay una confusión en cuanto al Poder Judicial en su conjunto, o sea, como que no se llega a diferenciar en algunos casos el que pudiera ser la Fiscalía, el Ministerio Público, el que hace la carpeta de investigación o los jueces. Ahí hay una pequeña confusión en la población, no son abogados. Y el otro es que sí abordan que es necesario mejorar el Poder Judicial de la Federación, y en ese aspecto, Héctor, nosotros recordarás que desde el 30 de julio y el 5 de agosto presentamos un documento muy robusto con 32 cambios y propuestas de mejora a la reforma al Poder Judicial, en donde planteamos temas de independencia judicial, de transparencia, de rendición de cuentas, por supuesto de eficiencia en la justicia, de la experiencia, de la alta calificación que deben de tener los que se postulan en esos cargos,
incluso que en esa postulación también lo puedan hacer los ciudadanos, puedan presentar las propuestas, ¿no? Se abordan por parte de la organización un documento que construyen barras, colegios, institutos de investigación, por supuesto nuestros integrantes, que no todos son abogados, pero también incluso un documento que construyen magistrados y personas que colaboran en el Poder Judicial, en donde pues lo que se busca es que el Poder Judicial, si va a sufrir una mejora, pues que la mejora sea sustancial en términos de que las personas que ejerzan esa función, que es una función honorable, íntegra, ética, pues también tengan la experiencia, el conocimiento, el servicio, por supuesto que tengan esa vocación de resolver la problemática que se suscita, porque fíjate, Héctor, que no visualizamos, pero los temas que se resuelven en este poder no nada más son las diferencias entre los gobernados y los gobernantes, sino también se resuelven problemáticas entre los propios gobernados en materia penal, en materia civil, en materia mercantil, en materia familiar. Entonces, donde la propia población, pues sí tiene, y nuestros afiliados, pues quieren que las personas que estén desempeñando ese cargo, pues tengan carrera, tengan experiencia, que esta selección, pues incluso en las propuestas también participen las barras, los colegios, los organismos, ¿no? Y que subrayemos la importancia de esa cultura ética y de responsabilidad. Okay. También hay un factor, porque el tema de la corrupción es algo que preocupa a la organización, que se aborda en la propuesta de modificación a la reforma, el que esos perfiles presenten su declaración ya no 3 de 3, 25 de 25, donde hagan pública su declaración patrimonial y los bienes que tienen, porque finalmente en manos de ellos pues se encuentra la solución de las controversias que tienen los particulares. Pues esto, Octavio, y de ese documento robusto, a ver, me parece muy interesante, pero a ver, dime si de esos 32 cambios que ustedes proponían, de ese documento robusto que ya nos explicaste cómo está integrado y tal, ¿se consideró? O sea, ¿sí hubo un eco? ¿Los congresistas lo leyeron por lo menos? ¿Hubo? Porque todo esto que me platicas, pues sí, es el debate. La gran pregunta es si estos temas están planteados en la reforma. Fíjate que en Concanaco y en mi oficina decimos que lo difícil lo hacemos rápido y lo imposible nos tardamos poquito. Fíjate que hay una ventaja en la organización. Esta organización es una organización muy vertebrada donde sus liderazgos, como los que tú tienes en Guanajuato o en San Luis Potosí, están arraigados en las comunidades. Ahí a partir de este lunes, que hoy tomaron protesta el Poder Legislativo, ya tenemos los nombres, los perfiles, a partir del lunes las cámaras confederadas, un ejercicio que ya hemos hecho en otras reformas, van a empezar a tener reuniones con sus diputados federales, porque ellos votaron por esos diputados, incluso fueron los diputados que se eligieron para tomar las decisiones por nosotros, con sus senadores en sus circunscripciones y con sus diputados locales, con la intención de socializar esta propuesta que se ha venido sosteniendo y es congruente y consistente con el foro que hicimos en julio, con el documento que presentamos el 5 de agosto en la Jocupo y a la Comisión de Puntos Constitucionales, y con el documento que vamos a estar presentando por parte de Concanaco el lunes próximo a los 500 diputados entrantes. Oye, pero sí sabes que se les va entregando a su oficina. Sí sabes que la Comisión de Puntos Constitucionales ya votó en la comisión la iniciativa. Y sí sabes que dicen que el día 1 de septiembre podría pasar al Pleno. Pues esto es estamos ante un hecho futuro de realización incierta. Por parte de la organización como un organismo por ley en términos del artículo 4 de obligada consulta, pues vamos a seguir insistiendo en que esa reforma se analice y se fortalezca. Ahora, pasaría al Pleno y después de pasar al Pleno tendría que ir a Senados y después de ir a Senado tendría todavía que pasarse a ratificar en cada uno de los congresos. No, a mí me parece maravilloso también tendrían que ratificarlo. Entonces, el ejercicio por parte de la organización y de acuerdo a lo que se establece por parte de nuestros líderes, es que si va a haber una reforma, que la reforma sea sustancialmente mejor y que sí incluya a los mejores perfiles. ¿En beneficio de quién? De todos y de todas. Aparte que hay perfiles que pueden cumplir, por supuesto. Entonces, no vamos a dejar de seguir insistiendo
porque aparte es un derecho que tenemos como ciudadanos y como integrantes de esta organización, y vamos a fortalecer las actividades a través de esta red que tenemos de presidentes con cámaras autónomas en cada una de las regiones del país, en donde pues se encuentran físicamente los diputados, que son esos 500 diputados, que van a terminar votando en pleno esta reforma. Entonces, pues vamos a hacerlo de forma respetuosa, Héctor, y de manera con la mejor de las intenciones de colaborar, pero pues nos queda más que seguir insistiendo y no quedarnos con las manos cruzadas esperando a ver qué sucede, ¿no? Y yo lo celebro, la verdad es que lo celebro, Octavio, como lo ha hecho la Concanaco, lo ha hecho la Coparmex y lo han hecho muchísimas voces, y nada más lo que quería dejar asentado a la audiencia es que no ha faltado voluntad de organismos empresariales. ¿Y por qué los organismos empresariales han estado tan metidos en el tema? Quería dejarle claro a la audiencia que los que no han escuchado, de entrada el presidente de la República, de entrada la presidenta electa de la República y los legisladores, porque la iniciativa ya se votó en comisiones, ya se la dejaron lista y amenazan con votarla el domingo 1 de septiembre. Solo quiero dejarle a la audiencia claro que esta reforma dejó fuera o está dejando fuera a muchas voces que le estaban aportando elementos de valor justo para que sea una reforma que fortalezca y mejore y resuelva los problemas profundos del Poder Judicial y no añada otros que no tiene ahora el Poder Judicial, que los va a añadir y que al final esto va a repercutir en una impartición de justicia precaria, ¿no?, que pueda poner en riesgo la estabilidad jurídica y económica del país, porque hoy la incertidumbre jurídica hace que muchas inversiones, desde la más pequeñita, que es igualmente valiosa, hasta la más grande, estén a la expectativa de lo que las y los legisladores decidan desde un ámbito político y de intereses de grupo y no desde un ámbito social. Oye, querido Octavio, antes de que el tiempo se me termine, me interesa el punto 3 que hablaste de tu encuesta, el tema de la economía informal. Justo ayer hablé con México Evalúa y me estaban platicando, ellos presentaron un reporte sobre cómo la burocracia, en promedio, un comerciante, un empresario, micro, pequeño, mediano, etcétera, invierte cada año más de 500 días en tramitología, en burocracia. Ahí, ¿cómo intervenir ustedes desde las cámaras en los estados, en las ciudades importantes donde están, para mejorar este tema, para impulsar la mejora regulatoria? Mi querido presidente, tengo un minuto antes de que el corte me llegue encima. Así en breve, porque nosotros pasamos de decir las cosas a hacerlas. Propusimos un Acuerdo Nacional de Digitalización por México, el cual lo suscribieron más de 500 organizaciones, incluido los que se vienen incorporando al sector público, con la intención de rediseñar, obviamente, la tramitología a través de la implementación de la tecnología. Que la inteligencia, ahora sí que no sea nada más se hable de ventanillas únicas en donde se digitalizan y escanean papeles a color y se suben a plataformas y se mandan por correo, sino que sea una realidad y dentro de los cuales los propios sistemas se comiencen a hablar. Hay una agenda de 10 puntos que las cámaras están impulsando con los presidentes municipales para que ciertos permisos incluso sean multianuales y también en algunos casos que los permisos se reduzcan porque no se hablan entre la federación, el estado y el municipio. Ese diseño se está presentando y este acuerdo, que es único, que se acaba de suscribir en este mes en las instalaciones de Concanaco Servitur, atiende a que todos estamos de acuerdo, porque fíjate qué interesante, todos, incluyendo los que van a entrar, en que tenemos que mejorar. Y es un decálogo, te lo voy a compartir, y es un buen documento y un esfuerzo desde la organización más importante de México, que es la Concanaco Servitur, como organismo empresarial. Oye, sí, hazme el favor de compartirlo. Acabo ahorita de ponerte un tweet. Ojalá me lo puedas compartir para hablarlo. Yo sabes que cuando hablo contigo también cruzo esta información con tus colegas de los estados. Me gusta luego bajarla a los estados. Entonces voy a buscar a los presidentes de las Canacos de León, de San Luis Potosí, de Querétaro, de Zacatecas, y me gustaría hacer referencia a este decálogo para entender de manera más práctica cómo se van a vincular. Soy un convencido de que tenemos que profundizar en la mejora regulatoria y de que es un galimatías para un emprendedor que gasta mucho tiempo, mucho dinero, muchas horas hombre y que pierde mucho por tanto trámite entre lo federal, entre lo estatal, entre lo municipal. Con la tramitología tan compleja, Héctor,
quien perdemos todos, pierde el gobierno, pierde la empresa, pierde el trabajador. Claro que hay quien gane, porque también una terminología tan compleja genera otro tipo de condiciones económicas. Entonces, hay que abordarla, hay que atenderla, hay que implementar más transparencia, de digitalización y sobre todo cuestiones vinculadas con esa mejora regulatoria. Vamos a hacerlo, amigo. Venga, pues estoy contigo en eso y sigo con el tema posicionándolo en la agenda desde Así las Cosas en el Bajío. Mucho éxito a los chicos en sus competencias deportivas, cuídense mucho y te busco pronto a tu regreso. Gracias, Héctor. Saludos a todos allá, la familia en el Bajío. Y saludos a todos los canacos que andan escuchando y canacopes. Gracias, Octavio. Buenas tardes, noches. Octavio de la Torre, presidente de Concanaco Servitur, hablando con nosotros sobre esta encuesta, una encuesta nacional